a que los bequen, a que los apoyen así, a que tal, y si no pasa, y eso también, o sea, ¡pum!, nos hizo clic. Entonces, pasa esto, nos juntamos y era sí, vamos a hacer un largometraje, pero ¿para qué? Primero, necesitamos profesionalizarnos. Ya, o sea, al menos ya hemos aprendido a hacer algo de cortos, pero, puta, ¿cómo se hace? ¿Cómo mantienes la atención del espectador por hora y media, 2 horas? Segundo, nadie nos va a dar la oportunidad de hacer una película. Nadie va a tocar a nuestra puerta y va a decir, oigan, les quiero producir una película, les quiero hacer una película. Nadie nos va a dar la oportunidad de, ¿tú quieres dirigir? ¿Tú quieres ser diseñador de producción? ¿Tú quieres fotografía? Jamás. Entonces dijimos, hay que crearnos esa oportunidad. Hablé con Toys también y dijimos, a ver, ¿cuánto tienen nuestros ahorros, Toys? ¿Cuánto tienes? No, pues yo tanto. ¿Y tú? Pues tanto. Ok, pues juntamos entre todos así 250,000 pesos. Vámonos. Con eso aplicamos a becas, apoyos, nada. Era año electoral. No había dinero para nada. No hay dinero para la cultura. Hay dinero para la política. Productores en mercados de coproducción y todo eso nos decían, pero ustedes están chavos, o sea, las películas son para gente grande. Y eso igual nos motivaba más de, la chingada, venga, vamos a hacer. Curiosamente, en ese mercado de coproducción, una de mis compañeras en ese mercado era Fernanda Valadez, que su película acaba de estar en Sundance, y Astrid Rondero y todos ellos, que se les está yendo súper chido, y nos dijeron, me acuerdo, lo mismo, varios productores. Entonces todos estamos así esta generación estamos tercos de vamos a hacer cine, a huevo. Entonces regresamos con nuestros 250,000 pesos, con todos nuestros alianzas, nuestros amigos que querían contar esta historia, que querían profesionalizarse, y nos fuimos directo. Órale. Con había cosas que ignorábamos, pero bueno, pues bendita ignorancia, pues hacía que el miedo pues no nos importaba, pues éramos más valientes. Y terminamos Maripepa. Nos preparamos muchísimo antes. Dijimos, tenemos esta lana nada más así, tenemos una bala nada más, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a contar esta historia, pero vamos a dejar un guión bien amarrado, vamos a tener buen trabajo con los actores, vamos a tener como todo esto muy bien planchado, vamos a hacer una muy buena preproducción, para que cuando lleguemos a filmar, todo fluya. Entonces, eso fue clave, el que también todos aprendimos a preproducir bien dentro de la precariedad. Nos llevó, fue nuestra fortaleza la precariedad. Entonces, fíjate que, perdón que te interrumpa, pero me hace mucho sentido lo que dices, porque yo siempre digo, no hay producciones caras, sino mal preproducidas, ¿no? Creo que siempre cuando tienes una buena planeación, cuando tienes bien claro y bien estructurado, todo fluye más rápido. Sí, exacto. Y entonces pasa esto, terminamos la película, trabajo que la postproducción, la edición, el montaje con Carlos y con Jordi Capó, que también él ya había editado Maripepa, fue maestro de entonces en la carrera, y me acuerdo que pues lo teníamos, decíamos, ¿qué hacemos ahora con esto? YouTube, ¿qué chingados? Pues sí, la subimos a YouTube, ¿o qué? Vimos que estaban pasando convocatorias de postproducción, la metimos a algunos festivales nacionales, no nos aceptaron, pero a la par la metimos al Festival de Cine de Toulouse, y ahí la aceptan. Y fuimos muy afortunados porque en esa convocatoria de cine en construcción aceptan 6 películas latinoamericanas. Entonces cine en construcción lo trabaja el Festival de Cine de Toulouse junto con el Festival de Cine de San Sebastián en ese entonces. Y esto nos abrió otro panorama y otra puerta. Viajamos a Francia, presentamos la película en Cinema en Construcción, donde 100 profesionales de la industria, entre agentes de venta,
entre programadores, distribuidores, etcétera, veían la película y una vez que finalizaba, te tiraban de todo y veías si estaban interesados o no. Cuando termina Somos Maripepa, su proyección, me acuerdo que se nos acercó la gente de Figa Films. Más adelante conocí a Sandro Fiorín, que más adelante se convirtió en el agente de ventas de la película y con el que también ahorita estoy trabajando Los Lobos, pues con Figa. Fue una parte también muy clave porque ellos comenzaron también a mover Somos Maripepa. Cuando pensamos que no iba a pasar absolutamente nada con la película, entran ellos, y de hecho tardamos un poco en filmar con ellos y nosotros seguíamos moviendo la película, no ponía nada, pues nosotros estamos satisfechos porque dijimos, a huevo, la terminamos, aprendimos, ya, nadie nos va a contar que es hacer un largometraje. Pero pues bueno, la gente, fíjate, filmamos con ellos y empezaron a hacer su trabajo, su magia, y tuvimos el estreno de la película. Fuimos para el Festival de Cine de Berlín, fuimos para Morelia, fuimos para Guanajuato, fuimos para el AFI, y más adelante en muchos festivales la película se fue moviendo. Algo que yo no pensaba, que algo que salió pues de una anécdota, de una memoria, en una banda de punk fracasada, que disfrutábamos mucho, esa banda de punk, pero bueno, y con gente que trabajamos también del barrio, con actores del barrio, con actores no académicos y todo eso, se transformó luego en esta película que empezó a recorrer el mundo. Bueno, voy a aclarar algo, con Somos Maripepa trabajamos una combinación de actores académicos con actores de académicos, pues, como con Ania Manterola, con Carlos Hugo Helfrich, y así, pues, pero bueno, en ese momento hicimos ese mix. Y se empezó a mover. Perdón, Kishi, nada más quiero enfatizar un poquito lo que está pasando acá en nuestras redes sociales. Ya empiezan a hacer unas preguntas. De todos modos, habíamos dicho que iba a ser una hora para platicar. Yo creo que nos vamos a ampliar. Aquí está la gente. Pero sí, este punto que ahorita estás tocando, a Paulina Goulart le interesa mucho también. Esta cuestión de cómo te sientes tú como realizador o qué tipos de consejo das, sobre todo con los actores no académicos, ¿no? Digo, trabajar con actores en general, esa es nuestra principal labor, ¿no? Debe de haber una comunicación, son tus extensiones, pero siempre existe mucho esta temática de cómo trabajar con los no académicos. Bueno, lo primero es que hay ventajas y desventajas, pues. O sea, un actor académico tiene una preparación y tiene ya tanto física, pues, y mental para afrontar una historia, pues. Pero con los dos, y con el no académico, pues bueno, uno puede decir, es que puede ser más fresco, etcétera. La verdad es que yo soy partidario de trabajar de una forma muy parecida con los dos. O sea, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso. O sea, los actores no académicos con los que trabajo, siempre hay un curso, un taller de actuación para la cámara, hay análisis de guión, o sea, es prácticamente el mismo proceso. O sea, quizás un actor académico, obviamente por toda su educación, ya tiene metodologías y maneras de llegar a ciertas cosas más rápido, pero a mí me gusta trabajar de la misma forma con los dos. O sea, con unos con más paciencia, con otros hacia otros lados, más bien tú tienes que identificar qué tipo de actor y temple tiene el actor con el que estás trabajando, pues también. Lo primero que creo es que tienes que perder miedo a los actores y a los actores. O sea, ¿qué es lo que pasa? Como directores, a mí lo que me pasaba es uno de mis grandes miedos, pues. ¿Cómo chingados les hablo? Y luego empezaban a hacer preguntas y yo me ponía a la defensiva y me iba detrás de la cámara. Y no hacía este ejercicio de empatía, pues. Primero, para trabajar con un actor creo que hay que hacer un ejercicio de empatía. Ellos se van a parar frente a la cámara. Ellos están expuestos ante todos completamente. Tienes que
darle las herramientas necesarias. Tienes que construir junto con ellos el personaje. Ellos van a hacer su labor, claro, pero los tienes que acompañar. ¿Qué es lo que pasa? Uno, como director, se escuda en esto, en estar detrás de la cámara, y no te das cuenta de que tu herramienta principal son tus actores. Sin ellos haciendo la acción, no pasa la historia. Digo, al menos que quieras contar otro tipo de historias, todo eso, pero la mayoría de las historias pues, requiere de personas, pues, de gente que le están ocurriendo cosas, que se están enfrentando a algo, que sufren por algo, que buscan algo. Entonces, eso es lo primero. Con todos hago una especie de manifiesto y de reglas. A los no académicos le añado algunas cositas más. Cosas muy pendejas y muy básicas, que es el primer acercamiento. Regla número 1, no voltees a ver la cámara jamás. Pero jamás, jamás, jamás. 2, siempre ser honestos. Hacer lo que sentimos dentro de la escena. Hay algo que me voy a ir un poquito atrás, sobre el trabajo con los actores, que es importante y medular, que es el casting. Ahí creo que es la parte más crucial dentro del trabajo con los actores, pues. Ese casting que vas a hacer. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es, si les doy alguna escena, etcétera, y la platicamos. Una vez que llegan, la platicamos. Les pregunto, ¿qué crees que está pasando? ¿De qué se trata la escena? Esto simplemente porque quiero saber, pues, la capacidad de reflexión y la inteligencia de mi actor. Quiero ver si él hubo compromisos, si sí leyó la escena, etcétera, antes de ponerlo a actuar y lo que sea. Y otra cosa es que les pregunto, ¿por qué tú quieres hacer esto? ¿Por qué te interesa hacer esta historia? Eso también es importante comentarlo con todo el crew y preguntarlo. Si me dicen, puta, es que yo quiero ir a Cannes, yo quiero ir a Venecia, y la alfombra roja y todo eso, pero conté de esta manera honesta, para mí es muy importante. Digo, ok, se puede trabajar con esto, porque hay honestidad, no hay pedo, se puede trabajar y vamos hacia allá. Entonces le digo, creo que esta película no va para ahí, pero pues bueno. Si me contestan de pronto, no, es que amo el arte, tal, y creo que es falso, y está mintiendo, es mejor no involucrarse con las personas que mientan, con personas que no sean honestas. Bueno, uno intenta hacer un cine honesto y comprometido. Entonces, eso es la otra, pues, o sea, saber que tu actor va a ser comprometido. Hay muchísimos ejercicios para trabajar con actores, con no actores, muchas maneras de ir abordando, pues, esos temas, de ir abordando la escena. Lo primerito, para mí, lo medular, es primero entender, construir el personaje, quién es este personaje, y también contestarnos de qué se trata la escena, de qué se trata esta historia. Entonces, eso le va dando sentido. Mucho en el trabajo, por ejemplo, con Maripepa, o con Los Lobos, o con Somos Maripepa, nos han dicho de pronto, es que para esto improvisado. No, tenemos todo este proceso. Hacemos hasta maquetas de las escenas. Y después, si tú preproduces bien, después puedes improvisar. Porque ya tienes claro de qué se trata la escena. Entonces ya en los momentos de improvisar, tú vas estimulando y vas cambiando ciertas cositas de la escena a tus actores. Y eso hace que se refresque y se vuelva nuevo. Me gusta, perdón que me vaya por unas cosas, es que sí es como muy especializado el trabajo con los actores, pero bueno, me gusta mucho trabajar con 3 tomas. O sea, a veces repite más, no intento repetir muchísimo, pero hay 3 tomas que intento conseguir siempre. La primera es la base de la escena. O sea, que fluya la escena y que se cuente, pues. En la segunda toma hago correcciones de timing, de cositas así. No me interesa mucho que se respeten los diálogos mientras se entienda el sentido de la escena. Y la tercera toma, una vez que ya la tengo, o sea, la primera y la segunda, la tercera toma es la toma de improvisación, donde muevo algunas cosas y vamos refrescando entre todos la escena. Y entonces, cuando uno ya llega a la sala de montaje,
me gusta trabajar con los editores con esas tres escenas, mezclarlas. Entonces de pronto se entiende la historia, tiene ritmo y es fresco, porque tienen cosas distintas. Entonces, pues eso digo. Muy bien, Kishi. Oye, a ver, vamos a entrar, digo, creo que nos vamos a extender un poquito más. Si la gente, digo, está conectado, sigue aumentando el número de viewers. Entonces, vamos adentrándonos a los logos y quiero empezar con un tema que me llama mucho la atención cuando llega a la comisión precisamente este proyecto. Pues me da mucho gusto. Primero lo conocimos como Los Vientos de Santana, y me da mucho gusto encontrarme también con otra persona, otra personalidad dentro de la producción, que es Ina Payán. Un poco conocer esta relación con tu productora, y además algo que me interesa mucho, y es en qué sentido, o sea, cómo te ayudó la comisión de filmaciones para que los logos se desarrollaran. Muy bien, mira, en el caso de poder trabajar con Ina y con Animal de Luz, fue una cosa muy chistosa porque Ina me escribió por Facebook. Acababa de ver Somos Maripepa en la Cineteca Nacional. Se la recomendó esta Leticia Carrillo, que ahorita es productora en Animal de Luz. Pues fueron a ver Somos Maripepa. Le gustó la película, lo que más le gustó fue la música de Kenji, ¿acuerdo? Le encantaron los boleros, y me escribe y me dice, oye, pues me gustó tu película, pero tengo una historia que me gustaría ofrecerte, te mando un guión para ver si te interesa. Entonces, yo la verdad es que como que en mi ignorancia, mira para allá, me suena, claro, pues sí, pero pues ya, hasta el que dije, ay cabrón, la productora de La Jaula de Oro, una productora, si hizo esto y tal cosa, y ahora trabaja con Everardo González, y bueno, puse nervioso, pero bueno, leí el guión, y una vez que lo terminé, dije, ok, todos tenemos un código, siempre ser honestos, para mí en Dios hay que ser honestos. Y dije, esta historia yo no la puedo contar. O sea, no es, está linda, está bien contada, está bien narrada, pero yo no soy el director para esta historia. Entonces le marco a Ina y le digo esto, le digo, te puedo recomendar otros directores, otras directoras que tienen esta sensibilidad de particular para esta historia, creo que les va a ir muy bien. Y ella me dijo, ok, muy bien. Dije, pero tengo un argumento, estoy escribiendo, no sé si te gustaría escucharlo. Me dice, va, te veo el lunes en mi oficina. Y me acuerdo, a tal hora. Como que me dio pena ya hablar, o sea, vi más o menos dónde era su oficina. Y me acuerdo que compré un boleto de avión, así de viva el Metrobús. Y me acuerdo que fue así de, pues órale, con esta lana, así tal, llego, y de regreso nada más, hoy le hago el pitch, y me regreso en la tarde a Guadalajara. Hago eso, el lunes llego, me siento con ella, y antes de empezar a contarle las cosas, me acuerdo que ella se me queda viendo y me dice, ¿puedo tomar tus lentes? Sí. Los toma y los empieza a limpiar, porque traía los lentes súper marranos, pues. Entonces, pues bueno, me intimidé más, y dije, ay, cabrón, te me van a limpiar los lentes, me dice, adelante. Entonces le empiezo a contar, bueno, cuando tenías 5 años, mi mamá, lo que les conté, lo mismo, exactamente. Y me dice, cuando termino de contarle, suena padre, estoy dentro, hay que trabajar. Yo, sí, así vamos, así, nos repartimos, tal, ok, yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, tal. Perfecto. Y comenzamos a trabajar. Entonces, también empecé a sentir muy protegido con ella, y también, empezamos a hacer lo del crew, empezaron cosas también de que, a ver, a mí me interesaría esta persona, tal, cada quien empezó a mover sus piezas, sus fichas para poder hacer la película.
algo que se me hizo muy interesante es que le he aprendido muchas cosas porque también ella es una productora creativa. Se involucra bastante con las producciones y le interesa que se llegue a una buena finalización y también con esta responsabilidad social, que es algo que para mí fue muy importante, el escucharla hablar de esta responsabilidad social por mi educación, pues como fui criado también cinematográficamente. Entonces eso hizo clic completamente. Y pues bueno, aquí una de las cosas y los problemas, bueno, Ina fue llevando recursos, fuimos apoyados por el EFICINE, por la Oficina de Distribución, pero aparte, para mí era muy importante involucrar a mi estado. Para mí es muy importante involucrar al talento con el que emergente, con el que he crecido, con los que he trabajado. Pues algunos pudieron integrarse, otros no. Pero algo que ocurrió que fue muy padre es que muchas de las cabezas de los lobos son gente de Jalisco, de Guadalajara, o que estudiaron aquí y que pertenecemos a la misma comunidad. Entonces, es una película tapatía, por eso el talento, los protagonistas de Los Lobos, son de aquí, de Guadalajara, de Tlajomulco, de Zapopan. Entonces, este tipo de cosas también para mí fueron muy importantes y para Los Lobos. Y más adelante sale la convocatoria de la COFIEP, donde ya, como siempre, uno se va quedando sin recursos para postproducir y todo eso. Y allí la COFIEP entra al quite, al ver también que hay muchísimo talento tapatío, que pues, venimos con el escudo, todos los creadores, la mayoría de los creadores de Los Lobos, somos de Jalisco, entonces dices, va, hoy me sumo, oye, tenemos este problema, necesitamos filmar en Estados Unidos, en Albuquerque, Nuevo México. Eso está muy cañón, pues, porque estoy muy agradecido con la comisión porque tomaron una decisión. Es, ok, nos gusta la historia, ok, están estos creadores que son de aquí, pero bueno, no se va a ver Jalisco, pero vamos a ser también los productores creativos. Ok, toda esta parte de la postproducción se va para Jalisco, va a ser así, 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 pero creemos también que se tiene que contar ahí donde tú dices. Entonces, el sentirme cobijado también por la comisión, por todo el talento tapatío y por todo eso, y decir, ok, te entendemos, cabrón, no es una terquedad tuya, esto necesita la historia, aunque pusieron por encima la historia que otras necesidades y otros egos y otras, o sea, otro tipo de cosas, para mí fue algo muy afortunado y en el que me siento muy privilegiado. ¿Sí? Oye, Kishi, fíjate que... otra cosa, perdón. Sí, que es otra cosa de los creadores. Platypus Animation Studio, que también es una empresa de Jalisco, que estoy afortunado, socio de esa empresa, terminó los momentos de animación y postproducción de la película. Toda la animación, que es una animación 2D. Ya escuchamos a Marta, que no se nos vaya, porque también igual ahorita nos ayuda con unas preguntas. Y mira, aprovecho también esta cuestión de cuando vimos tu proyecto, lo que comentabas, y es que precisamente el recurso de la Comisión de Filmaciones se gasta en Jalisco o con jaliscienses, que es precisamente el caso de ustedes, de Los Lobos. Y un poco ahorita lo que hablaste de Platypus, acá nos está preguntando Carlos Aguilar, que se me hace muy pertinente ligarlo, y es... ¿cómo decidiste o cómo fue este proceso para Los Lobos específicamente el mezclar la animación, utilizar secuencias de animación? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué utilizaste la animación? Bueno, al principio, en los primeros tratamientos de guión no existía la parte de animación. Era una historia que estaba muy ubicada, muy centrada también en realismo social nada más,
y que no permitía esta parte de la fantasía como más dura en este aspecto. Pero después era, en los siguientes tratamientos, decir, vamos, esto es la visión de unos niños, es el filtro de los ojos de estos niños, del arraigo, del desarraigo, de la migración, de entender quién es su madre, las razones de su madre y quién era su padre. Entonces, creamos estos alter egos junto con los niños, que son estos lobos ninja. Parte también de la escritura del guión, pero también parte de los ensayos con los niños, y de los ensayos de las partes de las actividades y los juegos que tenían. Los niños también todo el tiempo están jugando y están creándose sus alter egos, que son más poderosos, que son más fuertes, que son más grandes, que pueden contra todo. Y eso se convirtió más adelante en los lobos ninja. Y en los mismos ensayos, yo iba grabando a los niños con una grabadora, con una Tascam chiquita, y a Marta, esos mismos juegos. Y los niños también se grababan con una grabadora de cassette y grababan los juegos. Entonces, a partir de los juegos, de sí, te voy a pegar, voy a hacer tal cosa, etc., vamos con el equipo de animación. Escribimos que van a haber secuencias animadas, vamos con el equipo de animación y empezamos a platicar cómo podría ser con Pláticos. Con Natalia Machuca, con Edgar Amor, con Ezequiel, con Alonso, con Mila, con todos ellos, y más del equipo, que fueron muy chingos, muy talentosos, todos empezaron a opinar, decir, ¿cómo le hacemos? Entonces llegamos a la conclusión que los niños tenían que ser los diseñadores de sus logos. Entonces hablamos con los niños, con los papás, dibujen sus logos ninja. Ellos los dibujaron y los artistas de Platypus abstrayeron esos lobos y los convirtieron en los lobos ninja, los animaron. Entonces, y a partir de ahí comenzamos a decidir qué técnica era la más pertinente y en qué momento iban a aparecer también los lobos ninja. Entonces, estructuralmente, a nivel narrativo de la historia, aparecen en ciertos momentos que ya, ojalá que ya luego puedan ver la película, que son importantes porque, vuelvo a repetir, son estos alter egos que están proyectando estos miedos y estas cosas que le están ocurriendo a los chicos, pues. Oye, Kishi, digo, qué interesante, a ver si luego nos puedes compartir esos dibujos de los niños, estaría padrísimo verlos, ¿no? Los originales, o no sé si va a estar en el material extra después, cuando pero los trepamos, ¿cómo no? Oye, Andrea está preguntando también, que esto se repite mucho en las preguntas, que cuándo vamos a poder ver los lobos, y aprovechando con lo que dijiste con los lobos ninja, se me hace oportuna la pregunta de Oliver Zazueta. Dice, Samuel Kishi, no sé si nos puedas platicar un poco del tema de cómo fue el trabajo actoral con los niños. Ahí está un poco también este tema con los no académicos y demás, pero definitivamente trabajar con los niños es todo un tema, no es nada fácil. Sí. Saludos al buen Oliver, también realizador, fregón, máster. Ok, bueno, a ver, ¿cuál era la primera que había dicho antes de lo del trabajo? Que era... Obviamente, muchas de las preguntas es cuándo vamos a poder ver los lobos, que ya teníamos programado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Obviamente vino la pandemia, y bueno, estamos esperando, pero la gente obviamente quiere verla aquí en Guadalajara. Bueno, esperamos que después de todo esto de la pandemia, el apocalipsis, el Festival de Cine de Guadalajara se pueda hacer por agosto, quizás, y ahí nosotros estamos aplomados, pues, de que queremos estrenar en casa. Comercialmente nosotros íbamos a estrenar el 15 de mayo. Por obvias razones, pues lo tuvimos que cambiar, lo pospusimos, y está la fecha tentativa por ahí de noviembre, diciembre, pero todo depende de cómo se mueva pues la contingencia, cómo evolucione pues el virus dentro de nuestro país, pues. Entonces, pues bueno, ahí está. Ojalá que podamos estrenar este año. Estamos ansiosos de poder mostrar la película. Fuimos muy afortunados de que, bueno, nos tocó un inicio de corrida de festivales antes de que cancelaran todos. Pero bueno, para nosotros es importantísimo estrenar en México y importantísimo estrenar en casa. Segundo, en el proceso de trabajo con los niños, con los actores, uno piensa que con los niños es mucho más difícil. Pero no.
O sea, creo que, digo, para todos es muy parecido. O sea, yo creo que la labor actoral también es la labor pues, de jugar. Y los niños son los profesionales del juego. Juegan y se abisman. Si ponen una capa, ya es Superman. Y bueno, se la quitan, pues ya es el morro, ya soy Luisito, ya soy acá, soy otra cosa. Ellos entran completamente en personaje. En el caso de los robos, nosotros hicimos un casting de casi 1,000 niños. Nos apoyó la gente de su personaje, Azucena Cervantes, y bueno, todo el maravilloso equipo de su personaje que estuvieron casteando y casteando y casteando hasta que dieron con 6 niños. La encomienda era tenerse estos 6 niños para nosotros, de ahí a dar un curso de dirección de actores a los niños, perdón, de actuación. Este curso había cosas básicas como actuación para la cámara, marcas, etcétera, entender qué es entrar dentro de la ficción, hacer todos estos ejercicios de improvisación, objetivos dramáticos, etcétera. Y pues bueno, mucho con juegos. Todo era con juegos, siempre jugando, pues. Y a partir de esos 6 niños, seleccionamos a 2. De esos dos chicos, que fue después del taller, que fue más o menos aproximadamente 2 meses y medio, trabajamos con Fátima Toledo, que ella es una acting coach muy fregona de Brasil, brasileña, que ella trabajó con los niños de Ciudad de Dios, en su estación central de Brasil, trabajó con los chicos de la Jaula de Oro, vuelve, y vino a México, bueno, a Guadalajara, para trabajar 1 mes aproximadamente con los niños y con Marta Reyes, la actriz de la película. Encontramos un lugar en Ática, allá por el expiatorio, donde Roy, otro compa animador y todo eso que tiene ese lugar, que es un lugar, un clúster artístico, pues, nos abrió las puertas, junto con toda su gente, y ahí comenzamos a ensayar con esta Fátima. Una vez que empezamos a trabajar con Fátima, con Luciano y con chico de Guadalajara, Beto Gauna, que se sumó, que ya había trabajado él conmigo, que se sumó asistiendo también a este proceso. Dentro del proceso, uno de los chiquitos, el más chiquito, ya no quiso trabajar. Se cansó, fue demasiada la presión, venía maravilloso, pero pues también, o sea, una de las máximas que tenemos es importante que todos quieran estar en la película. Si tú no quieres estar en la película, no necesitas estar en la película. No te necesitas sacrificar de más ni nada de eso. Y es tanto para los niños que para los adultos, para todos. ¿Ok? Entonces, este chico ya no quería este chiquito estar en la película. Y a la par en los ensayos estaba el hermano de Max, el que quedó, el protagonista de la película. Pero el hermanito rondaba siempre por los ensayos y lo veíamos bien chiquito y andaba arrastrándose, agarrando hormiguitas y todo, y andaba ahí enfadoso con todos, pero lo veíamos muy pequeñito. Y me acuerdo que un día Marta lo está cargando, lo carga y dice, ¡ay, este bebé, qué bonito! Y la mamá, esta Maya, voltea con Marta y dice, ¿cuál bebé? Tiene 5 años. Y nosotros así de, canijo, tiene 5 años. Nosotros pensamos que tenía como 3, poquito menos. Y le dije, ok, Leo, ¿te gustaría estar en la película? Ya para ese entonces ya se estaba yendo Fátima. Y pues sabía que parte del trabajo ya lo íbamos a tener que hacer sin Fátima. Leo dice, ¿sí? Digo, oye, cabrón, ¿de verdad quieres? ¿Sí? Y más adelante nos dice la mamá que el niño pensaba que no habíamos elegido la película que porque él decía que estaba feo. Y nosotros, pues no, Leo. Entonces entra ya a los ensayos y comienza a ver otro tipo de energía
no con la que el otro niño, el otro chiquito también tenía muy buena energía, pero estos tenían la energía de hermanos, había madrazos, había otro tipo de chispa también. Me costó al inicio acostumbrarme a decir, ok, lo voy a enfocar hacia este lado, el personaje del más chiquito, tal, ok, va. Entonces empezamos a ensayar. Marta comienza a crear también esta relación con los niños. En estos ensayos se va a Fátima, volvemos a hacer este curso de 2 meses y medio nada más para Leo, y Max lo vuelve a tomar para que Leo pueda acostumbrarse también, pueda entender pues las reglas pues del set, etc. Y se empiezan a sumar y empiezan a hacer distintos ejercicios Marta, Max y Leo. Ejercicios que ya había dejado Fátima Toledo junto con su equipo, muy interesantes. Uno de los ejercicios que practicaban era, se ponían música y durante 20 minutos los niños se le trepaban a Marta. Y Marta tenía que caminar por toda una habitación durante 20 minutos cargando a los niños. Marta se cansaba, obviamente. Los niños se cansaban y tenían que estar pegados, unidos. ¿Esto qué ayudaba? Bueno, primero, pues ya se perdieron el asco, todos, puro abrazo, etc. Pero también había una cosa como metafóricamente, como madre, traer el peso de ellos y cansarlos. Y los niños también sosteniéndose de la mamá. O sea, se iban desgastando. Pues todo esto a un nivel energético nos iba funcionando muy bien. Se empezaban a hacer distintos juegos. Hay un juego que me gusta mucho que se hace con los niños, que también lo he aplicado con adultos y todo eso, que es una cosa de atención. Se hace con pelotas de tenis. Y esto también es un ejercicio del equipo de Fátima. Entonces, toma la pelota de tenis, le pides al actor, al talento que tome la pelota, en el caso de los niños, y comienzan a ver la pelota. La exploran, la tocan, y una vez que estudian la pelota, la tienen que aventar. Ya que la avientan, tienen que esperar a que la pelota se detenga, van por la pelota, regresan a su lugar y la vuelven a observar hasta que tú das la indicación. ¿Qué pasa? Se concentran, prestan atención. Muchas veces cuando llegamos al set, traes una energía que no es la adecuada para la escena, no tienes la atención, estás en 20,000 cosas. Estos ejercicios eran muy padres porque inmediatamente tenían esta atención. Y luego, para complicar el ejercicio, hacían lo mismo, pero tú sacabas más pelotas de tenis. Cuando se avienta la pelota, avientas más pelotas. Y una vez que paren todas las pelotas, tienen que saber cuál es su pelota. Atención, nuevamente, enfocarse, estar concentrado dentro de un objetivo, una cosa. En la escena, si tú tienes a tu actor que llega y está con la cabeza en 20,000 cosas, con 20,000 tipos de energías, etc., no está dentro. Tienes que meterlos, tienes que concentrarlos. Entonces, si no está concentrado, pues va a ser un desastre por todos lados. Pues. No está concentrado. No. Aquí aprovecho para también, dentro de todas las preguntas, y aquí creo que podemos integrar dos. Una de Jenny, y es junto con Alexis González. Ya en rodaje como director, ¿cuánta libertad le das a los actores de proponer diálogos, acciones? Y acá va un poco también, va un poco en ese mismo sentido, ¿dónde crees que termina el trabajo de un director con el actor para permitir que un actor también agregue su proceso creativo, ¿no? Entonces, un poco esta parte como director, y tal vez también podría ser muy interesante en este sentido que nos comentara también Marta, ¿no? Este proceso que trabajó tanto contigo como con los niños. Sí. A ver si Marta está escuchando, que está en otra habitación, que se venga para acá, a ver si vamos a decir en el camino, pero bueno, mucho de este trabajo y estas propuestas creo que se tienen que hacer en un inicio en la preproducción. Para eso uno tiene los ensayos y tiene estas búsquedas. ¿Qué pasa?
mientras yo estoy también en la preproducción, reescribo, todo el tiempo estoy reescribiendo. Entonces, hacemos un ensayo quizás de una escena o maqueteamos algo, etc. Y uno ve, uno siente cuando el actor no está cómodo con el diálogo. Dice, es que esto no lo diría así, mi personaje no es así, reaccionaría de esta otra manera, tal. Y empezamos a discutir y a construirlo juntos.